aquí me tenéis cargando el peso de la historia, como Atlas sujetando el mundo. Y pesa. Bueno, bromas aparte, hoy voy a hablaros de la península de las casas vacías de David Uclés. Y usaré el libro como modelo para entender la importancia de la novela histórica dentro del análisis historiográfico. En principio, os voy a leer un fragmento que he seleccionado, en este caso, el capítulo 50. El apremiante y extemporáneo telegrama decía lo siguiente: soy el narrador de esta historia, estaré toda la noche delante del conde de Orgaz, le estaré esperando por si quiere venir y conversar conmigo. En la antesala de la nave principal, delante de la enorme pintura del entierro del conde de Orgaz y de rodillas en un reclinatorio, yo lo estaba esperando. Pero no íbamos a estar solos. Escondido en un confesionario iba a escuchar nuestra conversación el escritor Ilya Ehrenburg, del que ni yo noté su presencia en aquel momento. Sobre aquella conversación escribiría el soviético años más tarde. Tal galardón recibe quien a Dios y a sus santos sirve. Eso es lo que decían los presentes aquel día, cuando San Esteban y San Agustín bajaron del cielo para enterrar con sus propias manos al bueno del conde de Orgaz. ¿Y así lo pintó el Greco? ¿Lo sabía usted? Pensé que me hablaría de tú. ¿Por qué pensó usted así? Porque, aunque no le conozco, tiene usted pinta de ser de izquierdas. Soy muy poco animal político. Mis ideas políticas son muy vagas. ¿Por qué piensa eso de mí? Por su aspecto. Si no, no llevaría el pelo largo. ¿Sabe ya cómo quiere que se dirijan a usted? ¿Divino caudillo? ¿Generalísimo? Porque el mando único, relájese, ya es suyo. En 2 días lo proclamarán públicamente jefe del Estado. No soy yo quien toma esas decisiones, pero sí quien trazó el camino. ¿Qué le parece jefe de gobierno del Estado íbero y generalísimo de las fuerzas de la tierra, del mar y del aire mientras dure la guerra? Me parece bien, pero ahórrese el mientras dure la guerra. Entiendo. Pero si prescinde de esa parte, se le van a echar encima muchos pesos pesados de su propia ideología y probablemente no logre el mando único y la guerra lenta que tanto le gusta. ¿Le doy un consejo? Deje que lo añadan, pero antes de firmarlo, arranque esa parte y cómasela. No necesito consejos de un desconocido, ni soy asiduo a los casos de conciencia. Ahórrese las abstracciones conmigo. ¿Cómo puede ser que le sea desconocido, si soy yo quien escribe sus palabras? También nos es desconocido Dios, aunque seamos sus hijos. ¿Me está usted comparando con Dios? No blasfeme o me levanto y me voy. Era broma, hombre. Con razón dirá Amos Oz que nunca habrá un fanático con sentido del humor. ¿Quién? Nada, un judío, un malnacido, según usted, ¿no? Por cierto, cambiando de tema, ¿sabe usted por qué va a ganar esta guerra? Por la gracia de Dios. Ya. Aparte de por eso, por la inconsistencia de la izquierda siempre tan dividida. Los suyos, aun de diferentes ideologías, clamarán bien alto una patria, un caudillo, un Estado. Pero la izquierda no logrará un mando único igual ni por asomo. Anarquistas, sindicalistas, socialistas, estalinistas, paumistas. Figúrese si hasta tendrá lugar una guerra civil interna en Barcelona entre los anarquistas y disidentes antiestalinistas y los comunistas y los cuerpos del orden. Pobre hazaña. ¿Qué pasa con ese infeliz? Don Manuel criticará duramente esas divisiones ideológicas, que no haya un mando único, que se ahoguen en diatribas y en palabrería tóxica. Él habría preferido ver más pañuelos blancos alzados y menos puños. ¿Le conoce usted acaso? ¿Hazaña? No, personalmente no conozco a nadie descrito en estas páginas. Es usted el primero con el que vengo a hablar, y el último, supongo. ¿Y a qué se debe ese honor? A que en realidad sí que tengo algo que decirle. Dígame, pues. Lo mismo que le diré al rey de Iberia dentro de un siglo. ¿Volverá el rey? Sí.
Lo elegirá usted a dedo, saltándose la ley de sucesión, y la sociedad lo aceptará sin rechistar. Dirán que será una monarquía abierta y democrática, toda una jugada lampedusiana. Y esto es lo que le diré, que no hay buen líder que tenga a la mitad de la población en contra. Usted además tiene y tendrá hasta el día de su triste y prolongada muerte las manos llenas de sangre. Y así, querido Francisco, nadie puede llegar al cielo por muy noble que piense que es su causa. No crea usted que va a salirse con la suya. Cumplirá con la función de narrador, pero yo con la de censor. Y llegado el momento haré que su texto se quede en un simple panfleto sin gracia ni sentido. No pertenecemos a la misma época. Me temo que será imposible. ¿Se cree usted que dentro de 100 años no habrá quienes me idolatren y defiendan? Eso es que no conoce usted bien este país. Dígame un número del 1 al 120. El 96. Perfecto. He aquí la primera prueba de mi influencia incluso en el siglo que viene. Su libro no tendrá el capítulo 96. Me marcho. Quede usted con Dios. Aquella misma noche, Franco no pudo conciliar el sueño. La conversación con el narrador lo había llenado de rabia e impotencia, y necesitaba hacer algo más que censurar que un capítulo de esa novela. Se incorporó y citó en una reunión a sus hombres de mayor rango. Sentía la necesidad de saciar su sed de venganza y de desahogarse. Caballeros, seré breve. Necesito que obedezcan una orden. Deseo que en un mes justo sean asesinados todos los presos que se llamen Ramiro. Y de ambos bandos. Bien, debo reconocer que este pasaje que acabo de leeros, de la península de las casas vacías, de David Duclés, me parece extraordinariamente ingenioso. Pero guardad esta escena en la memoria, porque volveré a ella al final del vídeo. Porque aquí aparecen ya muchas de las preguntas que me gustaría plantear hoy. ¿Qué ocurre cuando el narrador se convierte en personaje? ¿Qué ocurre cuando la guerra civil se transforma en un espacio de fabulación? ¿Qué ocurre cuando la imaginación empieza a ocupar el lugar de la experiencia? Y sobre todo, ¿qué nos dice todo esto sobre la forma en que recordamos hoy nuestro pasado? He leído La península de las casas vacías con sentimientos encontrados. Se trata de una novela indudablemente ambiciosa. Su autor pretende construir un gran fresco sobre la guerra civil española y sus consecuencias, articulando una multitud de voces, generaciones y episodios mediante una escritura exuberante, imaginativa, deliberadamente alejada de todo realismo tradicional. No es una novela convencional y eso merece ser reconocido desde el principio. Sin embargo, precisamente porque admiro la ambición del proyecto, me interesa reflexionar sobre algunas de sus limitaciones. La península de las casas vacías se articula como una gran saga familiar atravesada por la guerra civil y sus consecuencias. A través de varias generaciones y una extensa galería de personajes, David Duclés intenta reconstruir una experiencia colectiva del conflicto, mostrando cómo la violencia histórica penetra en la vida cotidiana, modifica los vínculos familiares y deja huellas que perduran mucho más allá del final de la guerra. La elección de la saga familiar no es casual. Desde el siglo XIX, la familia ha sido uno de los instrumentos narrativos más eficaces para representar grandes procesos históricos. La historia se vuelve comprensible porque adopta un rostro humano. Los acontecimientos políticos aparecen filtrados por relaciones concretas, padres e hijos, hermanos enfrentados, matrimonios separados por la guerra, generaciones que heredan recuerdos o silencios. En cierto sentido, Duclés se inscribe en una tradición muy amplia que va desde los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós hasta novelas contemporáneas como Soldados de Salamina, El corazón helado o Inés y la alegría. Todas ellas
intentan responder a una pregunta semejante: ¿cómo introducir la gran historia dentro de las vidas particulares? Sin embargo, mientras muchas de estas obras utilizan la experiencia familiar para acercar al lector a la materialidad de la historia, Uclés parece recorrer a menudo el camino contrario. La historia termina disolviéndose en una sucesión de imágenes fantásticas, episodios insólitos y recursos fabuladores que desplazan el centro de gravedad desde la experiencia histórica hacia la invención narrativa. Quizá la cuestión principal sea: ¿qué ocurre cuando la historia se transforma en fábula? ¿Qué esperamos de una novela cuando aborda la historia? La cuestión no es trivial. Desde hace décadas sabemos que la historia no es una simple acumulación de datos objetivos. Historiadores como Hayden White demostraron que toda narración histórica implica una construcción literaria. Los hechos no hablan por sí mismos, necesitan ser organizados en una trama, dotados de sentido, convertidos en relato. Pero una vez aceptada esta premisa, aparece otra pregunta aún más compleja. Si toda historia es un relato, ¿todos los relatos producen el mismo tipo de conocimiento? Creo que la respuesta es que no. No es lo mismo acercarse al pasado mediante el artificio que mediante la experiencia. No es lo mismo construir una alegoría que reconstruir una vida. Y tampoco es lo mismo fascinar que comprender. Y precisamente ahí se sitúa mi distancia con respecto a la novela de Uclés. Las obras que han transformado nuestra manera de comprender los grandes traumas históricos no lo han conseguido necesariamente mediante la fantasía, sino mediante una profundización radical en la experiencia humana. Pensemos en Primo Levi, por ejemplo. Cuando publica Si esto es un hombre, no intenta convertir Auschwitz en una alegoría fantástica, tampoco introduce elementos mágicos para expresar el horror. Hace algo mucho más difícil: describir minuciosamente la experiencia cotidiana del campo. La sed, el hambre, el frío, la humillación, la incertidumbre. Paradójicamente, cuanto más concreta es la experiencia, más universal se vuelve. Lo mismo ocurre con El mundo de ayer, de Stefan Zweig, o con los testimonios de Jorge Semprún, o con las investigaciones narrativas de Svetlana Alexievich. Ninguno de estos autores renuncia a la literatura. Todos escriben magníficamente. Pero la literatura aparece subordinada a una tarea fundamental: rescatar vidas concretas. El lector termina sintiendo que él ha convivido con seres humanos reales, no con símbolos, ni con alegorías, ni con personajes concebidos para ilustrar una idea. Esta cuestión resulta especialmente relevante cuando hablamos de guerras. La guerra posee una tendencia natural a convertirse en espectáculo. La literatura puede cambiar esa tendencia, pero también puede reforzarla. Susan Sontag advirtió ante el dolor de los demás que la representación del sufrimiento corre constantemente el riesgo de estetizar la violencia. Es decir, de convertir el dolor en imagen, de transformar la tragedia en contemplación, de producir admiración donde debería producirse reflexión. Durante algunos momentos de La península de las casas vacías tengo precisamente esa impresión. Las imágenes son extraordinarias, las metáforas resultan sorprendentes, los episodios fantásticos se suceden con enorme creatividad. Sin embargo, la acumulación constante de maravillas termina generando un efecto paradójico. La guerra deja de doler, se vuelve irreal. El lector contempla, observa, pero no siempre comparte. Admira, pero no necesariamente comprende. El problema no es la imaginación, el problema nunca es la imaginación. Winfried Georg Sebald utiliza fotografías, recuerdos, digresiones interminables, estructuras fragmentarias. Sin embargo, al leer Austerlitz,
sentimos continuamente la presencia de una herida histórica concreta, el desarraigo provocado por el nazismo. De todos modos, la utilización de elementos fantásticos no constituye necesariamente un defecto. La literatura contemporánea está llena de ejemplos que demuestran exactamente lo contrario. Quizá el caso más célebre sea 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Macondo está atravesado por acontecimientos imposibles. Lluvias interminables, ascensiones al cielo, epidemias de olvido, apariciones espectrales. Sin embargo, el lector rara vez percibe arbitrariedad. Lo fantástico forma parte de una visión coherente del mundo y funciona como una forma de conocimiento histórico. La novela no describe únicamente la historia de Colombia o de América Latina. Describe también la manera en que esas sociedades recuerdan, imaginan y transmiten su pasado. Algo parecido ocurre en Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Los muertos hablan, los fantasmas ocupan las calles, el tiempo parece haberse detenido, pero toda esa irrealidad expresa una experiencia histórica concreta. El fracaso de la Revolución Mexicana, la despoblación rural, el peso de la memoria colectiva. También encontramos otro ejemplo extraordinario, interesante, en El reino de este mundo, de Alejo Carpentier, donde lo maravilloso surge directamente de las tradiciones culturales afrocaribeñas vinculadas a la Revolución haitiana. En todos estos casos, la fantasía no sustituye a la historia, sino que la profundiza. Al leer La península de las casas vacías, me he preguntado hasta qué punto sus elementos fantásticos me han ayudado a comprender mejor la guerra civil. Y hasta qué punto funcionan simplemente como mecanismos de extrañamiento, sorpresa, exhibición imaginativa. En 100 años de soledad, todo su realismo mágico forma parte de una cosmovisión coherente y responde a una manera específica de comprender la realidad. En cambio, cuando el elemento fantástico aparece sin una lógica histórica, antropológica o emocional reconocible, corre el riesgo de convertirse en simple ornamentación narrativa. Simplemente sorprende, embellece, pero ni explica ni profundiza. Esta cuestión no es puramente teórica. Basta observar algunos de los recursos que aparecen a lo largo de la novela. Los muertos conviven con los vivos con una naturalidad absoluta, los cuerpos se transforman, los espacios parecen obedecer a leyes distintas de las habituales, los acontecimientos históricos se ven continuamente atravesados por imágenes de naturaleza onírica o imposible. El propio pueblo de Jándula funciona en ocasiones más como un territorio mítico que como un espacio histórico reconocible. El problema no reside en la existencia de estos elementos. La literatura ha demostrado sobradamente que lo fantástico puede ser una extraordinaria herramienta de conocimiento. La cuestión es si nos permite comprender mejor la guerra civil, o qué dimensión concreta de la experiencia histórica iluminan. Existe además una cuestión metodológica que como historiador personalmente me resulta especialmente relevante. La escala. David Duclés quiere abarcar mucho, quizá demasiado. Generaciones enteras, docenas de personajes, multitud de episodios, constantes desplazamientos geográficos. La intención es legítima, pero aquí conviene recordar una lección fundamental de la microhistoria. Cuando Carlo Ginzburg estudió Menocchio en El queso y los gusanos, no eligió un individuo concreto porque fuera más importante que los demás. Lo eligió porque comprendió que una sola vida podía revelar un universo entero. La profundidad no surge necesariamente de la amplitud. A veces ocurre exactamente lo contrario. Cuanto más nos acercamos a una experiencia concreta, más comprenderemos el contexto general. La historia se vuelve visible a través de los individuos, no a pesar de ellos. Por eso, los grandes relatos históricos que permanecen en nuestra memoria suelen estar asociados a personajes concretos. Primo Levi, Jorge Semprún, Ana Frank,
no recordamos únicamente acontecimientos, recordamos vidas. El propio David Duclés ha explicado en diversas entrevistas que su intención era escribir una especie de 100 años de soledad español. Una gran novela coral sobre la Guerra Civil Española a través de una extensa familia de olivareros andaluces. 15 años de trabajo, decenas de reescrituras, miles de kilómetros recorridos por la península testimonian la magnitud del proyecto. Precisamente por ello resulta interesante preguntarse si la acumulación de voces, personajes y episodios fortalece o debilita la experiencia narrativa. Porque existe un punto en el que la amplitud puede terminar diluyendo aquello que inicialmente pretendía mostrar. Existe finalmente una cuestión formal que merece atención: la presencia constante del autor. Desde Cervantes hasta nuestros días, la metaficción ha producido obras extraordinarias. No hay nada ilegítimo en que el autor aparezca dentro de su propia obra, pero esa presencia siempre tiene un coste. Cada vez que el autor entra en escena, la atención abandona momentáneamente el mundo narrado. La mirada se desplaza de los personajes al narrador, de la historia a la escritura misma, de la experiencia al procedimiento. En la península de las casas vacías, este mecanismo aparece con frecuencia. La presencia constante del autor, las digresiones, la ruptura de la linealidad narrativa, poseen una larga tradición literaria que se remonta al menos a Laurence Sterne y su Tristram Shandy. No son defectos en sí mismos, de hecho constituyen algunos de los recursos más innovadores de la literatura moderna. Sin embargo, Sterne escribía una novela cuyo tema era precisamente la imposibilidad de narrar una vida de forma ordenada. En la península de las casas vacías, por el contrario, el objeto declarado es la Guerra Civil Española. Y ahí surge una pregunta legítima: ¿hasta qué punto la exuberancia formal ilumina el acontecimiento histórico y hasta qué punto lo desplaza? Vamos a comparar con otras novelas españolas sobre la Guerra Civil Española para ver similitudes o diferencias en cuanto a los recursos que utilizan. En Soldados de Salamina, por ejemplo, Javier Cercas también introduce al propio autor dentro de la narración y convierte la investigación histórica en parte de la trama. Sin embargo, el objetivo final consiste en recuperar una experiencia humana concreta, la de Rafael Sánchez Mazas, la del miliciano que le perdonó la vida y la de quienes quedaron atrapados en aquella historia. Del mismo modo, Almudena Grandes utiliza estructuras familiares complejas en sus episodios de una guerra interminable. Pero la acumulación de personajes nunca hace desaparecer el peso material de la represión, la clandestinidad o el exilio. Incluso autores alejados del realismo convencional, como Antonio Muñoz Molina, en Sefarad, mantienen siempre una preocupación central por la experiencia humana del desarraigo, la persecución, la memoria. En todos estos casos, la historia continúa ejerciendo una fuerza gravitatoria sobre la narración. Los personajes pueden desviarse, las estructuras pueden fragmentarse, la escritura puede experimentar, se puede experimentar con la literatura, quiero decir, pero la experiencia histórica permanece en el centro. La impresión que produce la novela de Duclés es distinta. La imaginación parece adquirir progresivamente autonomía respecto al acontecimiento histórico que la originó. Y es precisamente esa autonomía la que genera admiración en algunos lectores y desconcierto en otros. Lo mismo ocurre con ciertos latiguillos recurrentes o con las digresiones que interrumpen el desarrollo de la trama principal. Algunas veces se interpretan estos recursos como muestras de libertad creativa, pero yo los percibo más bien como interrupciones. Momentos en los que la maquinaria narrativa se vuelve visible. Y cuando la maquinaria se vuelve demasiado visible, la ilusión histórica comienza a resquebrajarse. Nada de esto significa que la novela carezca de valor. Al contrario, su éxito demuestra
que existe un deseo real de renovar los lenguajes con los que contamos la guerra civil. Y ese deseo merece reconocimiento. Pero precisamente porque la obra es ambiciosa, resulta legítimo preguntarse si la imaginación en ocasiones termina ocupando el espacio que debería pertenecer a la experiencia. Porque la cuestión decisiva no es si una novela reproduce fielmente los hechos. La cuestión es otra. Es si consigue acercarnos a las vidas que quedaron atrapadas dentro de ellos. Y al cerrar el libro tuve la impresión de recordar muchas imágenes, pero pocas heridas. Muchos prodigios, pero pocos silencios. Mucha imaginación, pero poca memoria. Quizás sea injusto, Quizás sea una cuestión de sensibilidad personal. Pero sospecho que la diferencia entre una gran novela histórica y una gran fábula histórica se encuentra precisamente ahí. En la capacidad de transformar la historia en experiencia humana antes que en espectáculo narrativo. ¿Por qué esta novela ha conectado con tantos lectores precisamente ahora? Desde Paul Ricoeur sabemos que toda memoria oscila entre dos peligros: el exceso de recuerdo y el exceso de olvido. Una sociedad necesita recordar sus traumas, pero también necesita hacerlos habitables. Ninguna comunidad puede vivir permanentemente instalada en la herida. Quizá una parte del éxito de Euclés proceda precisamente de ahí. Durante décadas la guerra civil fue narrada desde el silencio impuesto por la dictadura. Más tarde apareció una literatura de recuperación de la memoria, centrada en las víctimas, las fosas comunes, la represión y el exilio. Eran obras necesarias porque devolvieron visibilidad a quienes habían sido expulsados del relato oficial. Pero las generaciones nacidas a finales del siglo XX y principios del siglo XXI ya no mantienen una relación directa con aquellos acontecimientos. Para muchos lectores actuales, la guerra civil es una memoria heredada, no una experiencia familiar inmediata. Y cuando la distancia temporal aumenta, también cambian las formas narrativas. La tragedia comienza a transformarse en mito. La memoria empieza a convertirse en relato y la historia se empieza a acercar a la leyenda. No porque los hechos sean menos graves, sino porque quienes los reciben ya habitan otro horizonte emocional. Alessandro Portelli insistía en que las memorias no son valiosas únicamente por lo que cuentan, sino por cómo son contadas. Los silencios, las deformaciones, las reelaboraciones también forman parte de la verdad histórica. Aplicado a nuestro caso, podría decirse que la península de las casas vacías no nos habla tanto de la guerra civil como de la forma en que una parte de la sociedad española contemporánea desea recordarla. Y quizá esa forma sea significativamente distinta de la que predominó hace 20 años, por ejemplo. Hay además un fenómeno cultural más amplio. Vivimos en una época profundamente marcada por la saturación de imágenes traumáticas. Guerras retransmitidas en directo, genocidios documentados en tiempo real, bombardeos visibles desde teléfonos móviles, catástrofes consumidas diariamente en redes sociales. La exposición constante al sufrimiento produce un efecto paradójico que ya había señalado Susan Sontag. La repetición del horror puede terminar anestesiando la sensibilidad. Cuando todo resulta insoportable, dejamos de mirar. Cuando el dolor se vuelve omnipresente, buscamos formas de hacerlo soportable. Quizá la novela de Euclés funcione precisamente como un mecanismo de mediación. No niega la tragedia, pero la envuelve en un lenguaje imaginativo que permite acercarse a ella sin experimentar plenamente su violencia emocional. En cierto sentido, convierte el trauma en un espacio habitable, narrativamente habitable. Y eso tiene una enorme capacidad de atracción para muchos lectores contemporáneos. En el terreno arqueológico, el arqueólogo Alfredo González Ruibal propone exactamente el movimiento contrario.
Cuando excava una fosa común, un campo de batalla o las ruinas de Somalia, Yemen o Etiopía, o una chabola de entrevías, no intenta suavizar el trauma, no intenta convertirlo en una fábula, no intenta hacerlo amable. Su objetivo consiste precisamente en devolverle su capacidad de incomodar. Las ruinas importan porque resisten, los restos importan porque contradicen los relatos consoladores. Los objetos importan porque obligan a enfrentarse a aquello que preferiríamos olvidar. Existe una frase implícita en toda la obra de González Ruibal que podría resumirse así: el pasado no está para tranquilizarnos. Y quizás ahí aparezca la gran diferencia con la novela de Uclés. Mientras Ruibal desde la arqueología busca devolver materialidad al dolor, Uclés parece buscar una forma de volverlo narrativamente amable. Uno excava heridas y el otro las transforma en relatos. Ninguna de las dos estrategias es ilegítima, pero producen efectos muy diferentes. Winfried George Sebald escribió sobre el Holocausto, los desplazamientos forzados, las ruinas del siglo XX, sin recurrir al espectáculo ni a la fantasía exuberante. Su escritura es lenta, melancólica, fragmentaria, a veces casi documental. Sin embargo, pocas obras contemporáneas transmiten de forma tan intensa la sensación de pérdida histórica. ¿Por qué? Porque la emoción no surge de la acumulación de imágenes sorprendentes, surge de la proximidad con la fragilidad humana. Lo mismo podría decirse de Primo Levi o de Svetlana Alexievich. En ellos encontramos literatura de altísima calidad, pero siempre subordinada a una pregunta ética. ¿Cómo transmitir una experiencia real? Esta pregunta parece menos central aquí, en Uclés, y eso explica buena parte de la distancia que algunos lectores sentimos respecto a su propuesta. Sin embargo, sería injusto reconocer aquello que la novela consigue. Uclés logra construir un inmenso imaginario narrativo sobre la guerra civil. Su jándula posee una fuerza simbólica comparable a la de otros territorios literarios que han terminado adquiriendo autonomía propia: Macondo, Comala o Región. La familia de olivareros que atraviesa la novela se convierte progresivamente en una metáfora de la propia península. Y la descomposición del clan familiar refleja la fractura de un país entero. Quizás sea precisamente esta capacidad de convertir la historia en mito lo que explica una parte de su extraordinaria recepción. Quizá el problema no consiste en preguntarnos si la novela representa adecuadamente la guerra civil. Quizá debamos preguntarnos qué tipo de relación mantiene nuestra sociedad con ese pasado. Y aquí resulta útil acudir a la teórica estadounidense Marianne Hirsch y a un concepto que ha tenido una enorme influencia en los estudios de memoria durante las últimas décadas: la postmemoria. Marianne Hirsch utilizó este término para describir la relación que los hijos y nietos de los supervivientes del Holocausto establecen con acontecimientos que nunca vivieron directamente. Se trata de recuerdos heredados, transmitidos mediante relatos familiares, fotografías, silencios y emociones. Son memorias profundamente sentidas pero no experimentadas. La posmemoria ocupa una posición ambigua. No pertenece al recuerdo directo, pero tampoco constituye todavía una historia en un sentido puramente académico. Habita un espacio intermedio donde la imaginación desempeña un papel fundamental. Porque quienes no estuvieron allí deben comprender inevitablemente los vacíos mediante relatos, imágenes o reconstrucciones simbólicas. La idea de Hirsch resulta especialmente sugerente para pensar la recepción actual de la península de las casas vacías. Durante décadas, la Guerra Civil Española fue una memoria viva. Los supervivientes estaban presentes. Los testimonios circulaban en el ámbito familiar. Los silencios tenían nombres concretos. Las ausencias ocupaban una silla vacía en la mesa. Pero el tiempo ha seguido avanzando. La generación de los combatientes ha desaparecido prácticamente por completo. También empiezan a desaparecer sus hijos. Y cada vez más españoles se relacionan con aquel conflicto desde una posición
que recuerda precisamente a la descrita por Marian Hirsch. No poseen memoria. No recuerdan la guerra. Recuerdan relatos sobre la guerra. No heredan experiencias, heredan imágenes. Y quizás sea precisamente esta transformación la que explica buena parte del éxito de la novela de David Uclés. Desde esta perspectiva, el carácter fabulador de la novela adquiere un significado diferente. Ya no aparece únicamente como una elección estética. Se convierte también en un síntoma generacional. La abundancia de imágenes fantásticas, las metáforas sorprendentes, las rupturas de la lógica realista y la constante intervención de la imaginación podrían interpretarse como expresiones de una memoria que ya no dispone de contacto directo con los acontecimientos. La guerra se aleja. Y cuando la experiencia desaparece, la imaginación ocupa su lugar. En este sentido, La península de las casas vacías podría ser menos una novela sobre la guerra civil que una novela sobre nuestra distancia respecto a la guerra civil. No hablaría tanto de lo que ocurrió entre 1936 y 1939 como de la forma en que el siglo XXI intenta apropiarse de aquel pasado. Sin embargo, aceptar esta interpretación no obliga a renunciar a una pregunta incómoda. ¿Puede la imaginación sustituir completamente a la experiencia? ¿Puede la fábula transmitir la misma densidad emocional que el testimonio? ¿Puede una memoria heredada conservar intacta la gravedad del acontecimiento histórico? Tal vez el enorme éxito de La península de las casas vacías indique que una parte creciente de la sociedad española ya no busque enfrentarse al dolor de la guerra civil, sino convivir con él, transformándolo en un relato menos perturbador, menos áspero, más cercano al mito que a la herida. Y quizás sea esa precisamente pues la grandeza y al mismo tiempo la limitación de la novela. Si pensamos que esta hipótesis es correcta, entonces La península de las casas vacías no sería únicamente una novela sobre la guerra civil, como dije antes. Sería un documento extraordinariamente revelador sobre la España actual, sobre la manera en que una nueva generación se relaciona con el pasado, sobre lo que desea recordar, pero también sobre aquello que necesita olvidar. Y quizá sea precisamente ahí, ya digo, más que en sus virtudes o defectos literarios, donde resida su verdadero interés historiográfico. Quizá estamos asistiendo al paso de la novela de memoria a la novela de post-memoria. Es decir, al intento, al momento en que la guerra civil deja de ser un recuerdo doloroso transmitido por supervivientes o hijos de supervivientes y empieza a convertirse en un gran imaginario cultural disponible para la fabulación. Pero, ¿qué sucede cuando la posmemoria se convierte en la forma dominante de relacionarnos con el pasado? Que corremos el riesgo de que el pasado termine convertido en un repertorio de imágenes disponibles para el consumo cultural. Tal vez sea inevitable, tal vez sea el destino de todos los acontecimientos históricos cuando desaparecen los últimos testigos. Pero la pregunta sigue abierta. ¿Hasta qué punto puede una sociedad seguir comprendiendo un trauma cuando deja de recordarlo y empieza únicamente a imaginarlo? Lo que me lleva a regresar al fragmento con el que comenzábamos este vídeo. Recordemos la escena. Un narrador que abandona su condición de observador para convertirse en personaje. Un Franco que conversa con quien está escribiendo su propia historia. Un diálogo imposible entre tiempos distintos. Una reflexión irónica sobre el pasado, el presente y el futuro de España. Cuando leí por primera vez esas páginas me parecieron brillantes. Y sigo pensándolo,
Hay en ellas inteligencia, humor, audacia formal y una extraordinaria libertad imaginativa. Pero después de todo lo que hemos hablado, quizá la pregunta ya no sea si la escena está bien o mal escrita. La pregunta es otra. ¿Qué lugar ocupa la guerra civil en ella? Porque al recordarla, lo que permanece en mi memoria no es el miedo de los combatientes, ni el dolor de las víctimas, ni la incertidumbre de quienes vieron derrumbarse su mundo. Lo que permanece es el juego literario en sí, la conversación imposible, el artificio, la brillantez del mecanismo narrativo. Y quizás ahí se encuentre la clave de todo. Tal vez la escena no nos esté hablando únicamente de Franco, de la República o de la Guerra Civil. Tal vez nos esté hablando de nosotros, de nuestra distancia respecto a aquellos acontecimientos, de una sociedad, la nuestra, que ya no posee memoria directa, sino relatos sobre la memoria, de una sociedad que imagina lo que ya no puede recordar. Por eso el narrador puede sentarse a conversar con Franco. Por eso puede moverse libremente entre épocas. Por eso conoce el desenlace de la historia antes de que ocurra. Porque habla desde la postmemoria. Desde ese territorio ambiguo donde los acontecimientos históricos han dejado de ser experiencia para convertirse en imaginario. Y quizás sea precisamente ahí donde reside la grandeza y la limitación de la península de las casas vacías. Su capacidad para transformar la guerra civil en un inmenso mito narrativo. La cuestión, sin embargo, permanece abierta, ¿vale? Porque entre la memoria y el mito existe una distancia muy pequeña. Y a veces la distancia es una fosa común. Así que vuelvo a preguntar. ¿Hasta qué punto puede una sociedad seguir comprendiendo un trauma cuando deja de recordarlo y empieza a imaginarlo? Bien, pues dejo abierta la pregunta y me gustaría que me pusierais, me escribierais un comentario al respecto sobre lo que pensáis de esto, me dierais un like o, en fin, suscribiros al canal, etcétera, ¿vale? Gracias por haber llegado hasta aquí y hasta la próxima. Chao.